¿Qué pasaría si te dijera que lo que conocemos como el tercer secreto de Fátima no es toda la verdad? ¿Que tras documentos oficiales se esconde un mensaje mucho más perturbador? Un mensaje que el mundo aún no conoce. Y que quizás nunca debíamos conocer. Hoy, en Fuente de Salvación, viajamos al corazón del misterio más guardado del siglo XX. Prepárate, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu visión de la historia para siempre. Suscríbete ahora mismo si quieres que revelemos toda la verdad. Solo aquellos que permanezcan hasta el final conocerán el secreto que el Vaticano nunca quiso que supieras. La aparición. Corría el año 1917. Europa ardía en la Gran Guerra. Millones de almas perecían en campos de batalla lejanos. Y en medio de ese dolor global, en un rincón olvidado de Portugal, 3 pequeños pastores afirmaron haber visto algo imposible. Lucía dos Santos, de apenas 10 años, y sus primos, Francisco y Jacinta Marto, aseguraron haber recibido la visita de una señora más brillante que el sol. Las apariciones se repitieron 6 veces, a lo largo de 6 meses. Y en cada encuentro, la señora revelaba algo más. Entre los muchos mensajes, destacó la entrega de 3 secretos. Secretos que, según Lucía, debían ser comunicados a la humanidad en su debido momento. Los 2 primeros secretos serían revelados rápidamente. Una visión aterradora del infierno. El anuncio de una nueva guerra aún más destructiva si el mundo no se arrepentía. ¿Pero el tercero? El tercero debía ser escrito, sellado, y entregado directamente a Roma. Una advertencia. Una profecía. O quizás, una condena. El sobresellado. El 3 de enero de 1944, tras insistentes peticiones del obispo local y con la salud debilitada, Lucía, ya monja carmelita, se encerró en su celda para escribir el tercer secreto. La tensión espiritual era tal que, según testigos del convento, Lucía habría sufrido un pequeño colapso antes de poder plasmar en papel las palabras dictadas por la Virgen. Finalmente, escribió. Selló el manuscrito en un sobredoble. Y lo entregó al obispo José da Silva, quien a su vez, por indicaciones de Roma, lo haría llegar al Vaticano. Solo podría ser abierto en 1960, había instruido la vidente, porque entonces sería más claro. El sobre fue depositado en los archivos secretos de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y allí, permaneció en la más profunda oscuridad. Durante décadas. El peso de lo no dicho. 1950. El mundo había cambiado radicalmente. La Segunda Guerra Mundial había arrasado Europa. Nuevas potencias nucleares surgían. La Guerra Fría extendía una sombra de miedo y desconfianza. En ese clima, la profecía de Fátima cobraba un peso casi insoportable. ¿Qué podía contener aquel tercer mensaje, que debía ser revelado justo en ese momento crítico? La especulación crecía. En círculos eclesiásticos cerrados, corrían rumores alarmantes. Predicciones de guerras aún más devastadoras. Y anuncios de catástrofes naturales sin precedentes. Y lo más inquietante, una crisis espiritual dentro del propio Vaticano. Los fieles esperaban. El mundo católico entero miraba hacia Roma. Y entonces, 1960 llegó. La gran decepción. Fue un frío mes de febrero cuando el cardenal Ottaviani, prefecto del Santo Oficio, convocó una breve conferencia de prensa. Las expectativas eran altísimas. Pero la declaración fue breve y devastadora. El tercer secreto no será revelado. No contiene nada que el mundo no haya visto ya. No es necesario alarmar innecesariamente a los fieles. Silencio. Confusión. Desilusión. El impacto fue inmediato. ¿Por qué no revelar un mensaje que, según se decía, era un llamado a la conversión y la penitencia? ¿Qué era tan terrible, o tan comprometedor, que preferían callarlo? Las versiones encontradas. Durante las siguientes décadas, las versiones sobre el tercer secreto se multiplicarían. Algunos decían que predecía la caída de la fe en Europa. La apostasía generalizada.
En la infiltración de ideologías contrarias dentro de la propia Iglesia. Otros hablaban de una visión aún más perturbadora. Un papa asesinado. Multitudes perdiendo la fe. Iglesias profanadas y cerradas. Voces internas del Vaticano comenzaban a susurrar que la versión oficial ofrecida años después no era el verdadero secreto. Que la visión publicada, una escena simbólica de mártires y destrucción, era solo una parte, cuidadosamente seleccionada para evitar el pánico. La guerra dentro del Vaticano. Pocos saben que, tras las puertas del Santo Oficio, el tercer secreto fue objeto de intensos debates. No todos dentro de la Iglesia estaban de acuerdo en mantener el silencio. Según fuentes históricas, dos facciones comenzaron a formarse. En los que pedían la revelación completa, alegando que era un mandato divino que no podía ser desobedecido. Y los que preferían ocultarlo o reinterpretarlo, temiendo que su contenido provocara un cisma de fe. Uno de los principales defensores de su revelación habría sido el cardenal Alfredo Ottaviani, quien sostenía que ocultar el mensaje de Fátima era traicionar la voluntad del cielo. Pero se impuso otra visión. La del silencio prudente. Juan 23, tras leer el contenido en 1959, habría exclamado en privado: no atribuyamos a revelaciones celestes el peso de nuestras decisiones humanas. ¿Una frase que sellaría el destino del tercer secreto? Al menos públicamente. Las advertencias ocultas. Según testimonios posteriores, el texto no solo hablaba de persecuciones físicas. No era simplemente una visión de mártires. Era, sobre todo, una profecía espiritual. Una gran apostasía nacerá dentro de la Iglesia, desde sus más altas cumbres. Los pastores se convertirán en lobos. Y el rebaño vagará, confundido y disperso. Una profecía difícil de aceptar. Una acusación velada contra la misma jerarquía. ¿Era este el motivo por el cual el Vaticano eligió el silencio? 2000 el año de la revelación oficial. El año 2000 llegó. Un jubileo. Una nueva esperanza. Y junto a él, el anuncio que millones esperaban. El Vaticano revelaría finalmente el tercer secreto de Fátima. La expectación era máxima. El cardenal Ángelo Sodano presentó el contenido. Una visión simbólica, donde un obispo vestido de blanco atraviesa una ciudad en ruinas, sube una montaña empinada, y es asesinado junto a otros religiosos. La interpretación oficial conectó esta visión al atentado contra Juan Pablo II en 1981. Pero, muchos no quedaron convencidos. Las inconsistencias. Expertos teológicos y fieles devotos detectaron incongruencias. El texto publicado no tenía las características que Lucía describió, una carta extensa, clara, narrativa. No contenía menciones explícitas a la apostasía, como decían los testigos antiguos. La interpretación fue presentada como definitiva, cerrando cualquier debate. ¿Por qué cerrar el tema tan rápidamente? ¿Por qué una interpretación tan ajustada a eventos pasados? Muchos comenzaron a sospechar que lo publicado era solo una parte. Que el verdadero tercer secreto, el más devastador, permanecía aún sellado. Testimonios prohibidos. Los rumores nunca se apagaron. Y de entre las sombras surgieron voces. Voces que decían haber leído el contenido verdadero. Entre ellas, el padre Malachi Martín, ex jesuita y consultor de la Curia Romana, quien afirmó haber visto el manuscrito original. Según Martín, el texto describía una futura apostasía masiva, la pérdida de fe de cardenales y obispos, y una crisis moral que sacudiría la estructura misma del cristianismo. En una entrevista poco antes de su muerte, Malachi dejó caer una frase escalofriante. No puedo revelar el contenido exacto, pero puedo decir esto: si el mensaje no fuera tan devastador, Roma lo habría revelado hace décadas. Otros testigos indirectos, como el cardenal Luigi Ciappi, teólogo personal de varios papas, mencionaron que la apostasía comenzará en la cima misma de la Iglesia. ¿Era esta apostasía el núcleo real del secreto? ¿Una advertencia que la jerarquía prefirió suprimir para evitar el pánico?
Señales en nuestro tiempo. En los últimos años, la Iglesia ha enfrentado un colapso de vocaciones sacerdotales, escándalos de corrupción moral y financiera, pérdida de autoridad frente a ideologías contrarias a su doctrina. Para muchos, estos signos no son casuales. Son el cumplimiento de la advertencia de Fátima. El rebaño, disperso. Los pastores, confundidos. La fe, tambaleándose. Y en el corazón de esta crisis, resuena el eco de una profecía no revelada. ¿Fue manipulado el tercer secreto de Fátima? ¿Se nos entregó solo una parte de la verdad? ¿Y si la advertencia era precisamente para nuestro tiempo? Para nosotros, ahora, el tiempo del silencio ha terminado. Ahora, la fe auténtica debe alzarse, incluso si el mundo entero cae. No todos caminarán hacia la luz.